Hola, en el video de hoy vamos a hablar acerca de un amplificador de audio estéreo. Mi nombre es José Vera, estoy acompañado de Diego Rivera. Vamos a iniciar con una introducción hablando acerca de los materiales, el funcionamiento que cada uno de ellos tiene en el circuito, para proceder con una simulación y una demostración final del mismo. Iniciamos con una breve introducción. El amplificador es un circuito que nos permite aumentar la amplitud de una señal eléctrica. Tiene múltiples aplicaciones en audio, televisión, al elevar la potencia de motores, y es fácil de ensamblar. En el circuito que nosotros presentamos estamos utilizando transistores, puesto que en el caso de averiarse son muy fáciles de conseguir y también de reemplazar. Hablaremos entonces un poco acerca de los materiales que utilizamos acá. Les presentamos aquí la lista de las resistencias, los condensadores cerámicos, los condensadores electrolíticos y los semiconductores. Esta lista la podrán descargar al final del video. Comprendamos entonces un poco de los elementos que fueron utilizados para realizar este circuito. La resistencia, que es un elemento pasivo presente en todos los circuitos eléctricos, sino en la gran mayoría, se denomina a la igualdad de oposición que tienen los electrones al moverse a través de un conductor, definida por la fórmula voltaje sobre intensidad de corriente, definida también por el símbolo omega, que es en honor a George Ohm, quien fue el que descubrió el principio que ahora lleva su nombre, la famosa ley de Ohm. El capacitor está formado por un par de superficies conductoras, generalmente en forma de láminas o placas separadas por un material eléctrico o por el vacío. La principal característica es que almacenan energía en forma de campo eléctrico. Tenemos que tener presente que un capacitor, al tener la capacidad de almacenar energía, va a requerir de un tiempo de carga y de descarga, que hay que considerarlo en el diseño de circuitos. El diodo es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido. Este sentido es en ánodo-cátodo. El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. Y es un elemento muy importante puesto que está presente en la mayoría de circuitos electrónicos que utilizamos a diario, como por ejemplo una radio, una televisión, un celular. Y fue inventado en laboratorios Bell por John Barden, Walter House, William Bradford, los cuales fueron los ganadores del Premio Nobel de Física en el año de 1956. Potenciómetro es un resistor cuyo valor de resistencia es variable. Nos sirve para controlar la intensidad de corriente que fluye por un circuito si se conecta en paralelo o la diferencia de potencial al conectarlo en serie. Generalmente los potenciómetros se los utiliza cuando existe poca corriente, puesto que cuando hay más corriente es recomendable utilizar reóstatos. Bien, una vez que ya hemos analizado el funcionamiento de cada elemento que está incluido en nuestro circuito, podemos pasar a analizar el esquema básico que nosotros tenemos para nuestro amplificador monofónico. Bueno, vemos que tenemos básicamente tres etapas en este circuito. Cada etapa está delimitada por un tipo de transistor diferente. La primera etapa consta del transistor 2N3904, que es uno de los más comunes, y se encarga de realizar una preamplificación a la señal de entrada, debido a que a veces tenemos señales que no son lo suficientemente buenas, no tienen la amplitud suficiente para poder atravesar todo el circuito de una buena forma y no tenemos una salida adecuada. La segunda etapa está conformada por los transistores BD135 y BD136. Esta etapa en sí se encarga de realizar la amplificación del circuito y se encarga de enviar la señal a los transistores de salida, que conforman la tercera etapa. Estos son el TIP 41 y el TIP 42. Estos transistores se encargan de enviar la señal a un capacitor de 2200 microfarads encargado de acoplar la señal de salida a un parlante de 8 ohmios. Es importante aclarar que este circuito solo es para un canal, es decir, es un amplificador monofónico,
pero nuestro circuito estará conformado por dos de estos que son idénticos, y en el cual se enviará una señal a cada parlante y lo convertirá en un amplificador estereofónico. Bueno, aquí hemos implementado el circuito en el programa Proteus 8 Profesional, que es un simulador de circuitos que nos será muy útil para poder explicar el funcionamiento de nuestro amplificador. Para la entrada se ha seleccionado una señal simple, que posteriormente la reemplazaremos por una señal de audio. A la salida hemos aumentado un osciloscopio para poder observar la variación que existe en la onda de salida con respecto a la de entrada, con la variación también del potenciómetro, ya que depende de la amplitud que tendrá a la salida de la señal. Ahora vamos a proceder a correr el programa. Y aquí observamos la señal de salida. Voy a proceder a mostrar el potenciómetro para observar la variación. Entonces, aquí observamos, mientras voy bajando la potencia, la amplitud de mi onda disminuye. Y también podemos observar claramente que al aumentar más de un 85-86% más o menos, mi señal empieza a prestar recorte, que se verá reflejado por una distorsión en la señal de salida. Y así hemos podido observar el funcionamiento básico del circuito y el problema que se presentará si tenemos mucha potencia. Una vez que ya hemos explicado el funcionamiento de cada dispositivo que tenemos en nuestros circuitos y también el funcionamiento de cada etapa que lo conforma, pues podemos proceder a la prueba, que se lo va a hacer mediante este dispositivo, que en este caso vamos a ocupar en mi celular. Puede ser cualquier dispositivo que sea capaz de entregarnos una señal de audio de entrada. Entonces también debemos tomar en cuenta que los circuitos que están aquí armados son idénticos, funcionan de forma independiente. Entonces, para poder enviar la señal a cada circuito, se ha implementado este splitter. El splitter se encarga de dividir nuestra señal de entrada. Bueno, está conformado básicamente por bobinas que se encuentran en su interior. También es necesario aclarar que se ha añadido un par de LEDs que nos ayudan a comprobar la polarización de nuestro circuito. Entonces, como pueden observar, nuestro circuito está correctamente alimentado y entonces podemos proceder a hacer la prueba con la señal de entrada. Ya hemos conectado el celular a nuestros amplificadores, entonces lo único que tenemos que hacer es proceder a variar el potenciómetro. El potenciómetro nos está dando, es una resistencia variable, entonces dependiendo de la resistencia que ofrezca la entrada, escuchamos la onda de salida, que en este caso es una canción. Los circuitos funcionan de forma independiente, como ya se había mencionado antes. Esta etapa está conectada al parlante izquierdo, mientras que esta está conectada al parlante derecho. La variamos y escuchamos claramente cómo se amplifica, cómo se atenúa la señal de salida, de igual manera en este canal. La señal de entrada también puede ser amplificada desde el celular, pero esto nos va a representar un pequeño ruido. Entonces, hemos demostrado el funcionamiento básico de nuestro circuito amplificador estereofónico. Bueno, en este momento nos encontramos en los laboratorios de circuitos electrónicos de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. En este momento lo que vamos a hacer es proceder a mostrarles un poco más a fondo cómo funciona nuestro circuito a través de la onda de salida. Es decir, vamos a mostrarles de qué manera se amplifica la onda de salida de acuerdo a la variación que tenemos en el potenciómetro a la entrada de nuestro circuito. Entonces, como podemos observar, en este caso ya lo único que hacemos es desconectar el parlante, que bien podría ir también conectado, pero para nuestro estudio solo necesitamos que estén conectados un par de puntas de prueba que irán directamente a un osciloscopio que nos indicará la forma de onda de donde tengamos nuestra referencia. En este caso tenemos nuestra referencia de salida y vamos a
a mostrarles cómo se amplifica nuestra forma de onda según muy variando este potenciómetro. Entonces, a medida que voy subiendo, que voy disminuyendo la resistencia de entrada, podemos apreciar claramente cómo se aumenta la amplitud de la señal de entrada. En este caso es una señal de entrada, no es una señal de entrada estacionaria, o sea, no tenemos una forma de onda general o de cualquier otro tipo, sino que tenemos una señal a partir de mi celular que está enviando un archivo de audio. Entonces observamos las variaciones, sube subiendo o bajando el volumen respectivamente. Podemos observar, podemos variar un poco la escala para apreciar con más detalle la onda obtenida. Hay que aclarar que en el osciloscopio estamos viendo la forma de onda de un solo canal, puesto que el otro canal funciona de manera idéntica. Como podemos observar en la forma de onda de salida, la variación es bastante clara de acuerdo a la amplitud, y con esto hemos demostrado prácticamente el funcionamiento de nuestro amplificador y cómo varía la forma de onda de salida. Esto ha sido todo cuanto hemos podido compartir con ustedes acerca de la implementación de nuestro circuito. Cualquier duda que tengas puedes ponerla en la sección de comentarios, nosotros la responderemos lo más brevemente posible. Si tú quieres armarlo en tu casa, te vamos a dejar la descripción del circuito acá en los comentarios del video también. Y si te gustó también el video, puedes darle un pulgar arriba y compartirlo con todos tus amigos. Muchas gracias por la atención.